Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a determinar cómo es la conducción de calor en una placa, ¿sí? En la cual solamente tenemos flujo de calor en una sola dirección, en este caso va a ser en dirección X, y que se encuentre en estado inestable, es decir, que dependa del tiempo. Bueno, como observamos, tenemos una placa que está aislada, ¿sí? De todas sus caras menos de la cara derecha, en la cual va a estar escapando calor. Este calor está dado por la ley de Fourier, pero este calor será el mismo que gane el ambiente, el cual es a una temperatura Ts, y ese calor se da por la ley de enfriamiento de Newton. La placa está inicialmente en una temperatura T0 y del lado izquierdo tenemos que al estar aislado, bueno, pues la placa ya no va a cambiar la temperatura, entonces en ese momento el cambio de la temperatura con respecto a X vale cero. Bueno, si nosotros reducimos la ecuación de energía para este problema, nosotros tendríamos que resolver esta ecuación. La parcial de temperatura con respecto al tiempo es igual a una constante alfa por la segunda derivada de temperatura con respecto a la dirección X, a la coordenada espacial X. Ahora alfa no es otra cosa que la conductividad térmica entre la densidad por el Cp. Y para este caso tendríamos tres condiciones de frontera debido a que presentamos tres derivadas. La primera es con respecto al tiempo. En el tiempo cero tenemos que la temperatura es T0, ¿sí? Se encuentra inicialmente a una temperatura uniforme toda la placa. En x igual a 1, perdón, en x igual a 0, al inicio, en esta parte, nosotros tendríamos que ya no va a haber cambios de temperatura, entonces el cambio de la temperatura con respecto a x es igual a 0. Y en x igual a x0, es decir, del otro lado, nosotros tendríamos que existe un intercambio de calor con el ambiente, el cual está dado por la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, ahora para poder resolver esta ecuación, nosotros vamos a tratar de adimensionalizar las variables. Vamos a empezar con temperatura. Nosotros vamos a proponer que una variable dimensional para la temperatura sea teta, y teta que sea igual a una temperatura menos una temperatura del ambiente entre temperatura inicial menos temperatura del ambiente. Para el valor de x vamos a poner una x grandota que sea la variable espacial entre el largo de la placa. Y para el tiempo vamos a poner una tau que sea igual a alfa por el tiempo entre x0 al cuadrado. Bien, ahora, bueno, vamos a tratar de introducir estas variables adimensionales a la ecuación diferencial. Lo que vamos a tener entonces es que si despejamos t de la primera, nosotros tendríamos que t sería igual a teta por t0 menos ts más ts, ¿sí? Y de x nosotros tendríamos que x pequeña o x minúscula sería igual a x0 por esta x más grande, ¿ok? Y para el tiempo nosotros tendríamos el valor de tau por x0 al cuadrado entre alfa. ¿Ok? Bueno, ahora ya que tenemos estas definiciones de las variables, las vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial. Bueno, para esto tendríamos por el lado del tiempo que la parcial de t, pero t sería teta t0 menos ts más ts, ¿ok? Toda esta sería la definición de t entre la derivada de t, pero t es tau x0 al cuadrado entre alfa. Esto lo vamos a igualar a un alfa por la derivada segunda
de quién, de t, pero t es teta, entonces vamos a poner aquí teta y la segunda, teta de t0 menos ts más ts, ok, entre la derivada de x, pero x es x0, x mayúscula al cuadrado. Listo. Ahora bien, vamos a ver, nos daremos cuenta que la derivada de ts pues es 0 porque es una constante, de este lado también. Ok, y vamos a tratar de organizar esto, vamos a sacar esto de la derivada debido a que eso es constante, junto con el valor de x0 de alfa, aquí también saldrá x0 y también saldrá este factor. Entonces tendremos t0 menos ts, ¿sí?, entre x0 al cuadrado entre alfa por la parcial de teta sobre con respecto de tau, ¿sí?, va a ser igual a alfa por t0 menos ts entre x0 al cuadrado, ¿ok?, por la parcial segunda de teta con respecto de x. Bien, bueno, al cuadrado. Ahora nos vamos a dar cuenta que este término se cancela con este, porque si pasamos dividiendo uno hacia el otro lado se va a cancelar. Lo mismo que si pasamos este hacia el otro lado se va a cancelar. Y bueno, lo que podemos hacer es que nos vamos a dar cuenta, perdón, también alfa cancelaría este alfa. Ahora bien, entonces lo que vamos a tener realmente es que la parcial de teta con respecto de tau es igual a la parcial segunda de teta con respecto de x, sabiendo que esa x ya es una x adimensional, ¿sí? Entonces tendremos que resolver esta ecuación diferencial. También necesitaríamos hacer lo mismo con las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces en t igual a 0, bueno, pues si nos damos cuenta, si t vale 0 en esta ecuación, bueno, pues todo vale 0, ¿sí? 0 por algo va a dar 0, entonces en t igual a 0, tau vale 0, ¿sí? ¿Y cuál es la condición? Bueno, pues que si t vale 0, bueno, tiempo vale 0, la temperatura es igual a T0. Entonces tendríamos que teta sería igual, aquí está la definición de teta, ahora vamos a buscarla, aquí está. Esta sería la definición de teta. Entonces, teta sería t menos ts, entre t0 menos ts, pero ts entre t0 menos ts, pero poner t0 y nos damos cuenta que esto va a dar 1. ¿Ok? Entonces, la condición de frontera primera será que en tau igual a 0, teta vale 1. Ahora, para las condiciones en la coordenada espacial, en x igual a 0, bueno, como x mayúscula es x entre x0, pues esto también va a dar 0, ¿sí? Y ahí nos decía que la parcial de t con respecto de x era igual a 0. Si nosotros sustituimos aquí el valor de teta, nos daremos cuenta que entonces la parcial de teta con respecto de x mayúscula va a dar igual a 0. ¿Sí? La segunda entonces condición de frontera es que en x igual a 0, la parcial de teta con respecto de x es igual a 0.
Y por último, en x igual a 1, mejor dicho, en x igual a xs, bueno, pues tenemos que esta x grandota será, perdón, x0, no xs, x0, que es el final de la placa, x0 entre x0 será 1. Entonces, para x igual a x0 decía que menos k por la parcial de t con respecto de x era igual a una h, que es el coeficiente de transferencia, t menos t del ambiente. Ahora, si sustituimos aquí las definiciones de t con respecto de θ, lo que vamos a tener es menos k por t0 menos ts parcial de θ con respecto de x, ¿sí? Y esto estará dividiendo a x0. ¿Sí? Aquí ya no di el detalle de cómo sustituir el valor de θ, pero hice exactamente lo mismo que hice cuando determinamos esta ecuación. ¿Ok? Sustituir el valor de t y bueno, sacar los que son constantes. Esto va a ser igual entonces a h por t, pero t es θ por t0 menos ts, ¿ok? Más ts, ese es el valor de t, solamente la definición de esta variable, y luego seguiría menos ts. Nos vamos a dar cuenta que entonces los dos últimos términos se van a cancelar. Y bueno, nosotros tendríamos entonces que si hacemos más álgebra, nos daremos cuenta que este término va a cancelar a este a la hora que pase dividiendo, y podría pasar multiplicando tanto x0 y dividiendo a k. De esta manera, entonces nosotros tendríamos que la parcial de θ con respecto de x sería igual a tener menos h entre k por x0 que multiplica θ. En otras palabras, tendríamos la parcial de θ con respecto de x más el número de Biot por θ igual a 0. El número de Biot es esta relación, la constante h por la longitud de la placa entre la conductividad térmica, ¿sí? Entonces, bueno, finalizando en x igual a 1, la parcial de θ con respecto de x más el número de Biot por θ es igual a 0. Entonces nosotros tendremos que resolver esa ecuación diferencial que se encuentra encerrada en esa nube, más, bueno, mejor dicho, sujeta a estas tres condiciones de frontera que están en esta nube verde.